con Henry, pero quería hablar con él. Henry, ¿estás allí? Sí, claro. Henry, ¿me escuchas? Te escucho, Juan Carlos, perfectamente. Ajá, la política, el rostro humano de la política, a veces la gente siente que la cosa se va a los cogollos, sobre todo los cogollos caraqueños. Tú sabes que lastimosamente tú eres un hombre del centro del país, pero has vivido la experiencia que la política la deciden unos señores que se dicen dirigentes nacionales desde Caracas, dejando a todo el mundo a expensas de lo que ellos decidan. El rostro humano de la política, para el que te está viendo en Cabudare, el que te está viendo en el barrio Chino Julio de Maracaibo, ¿qué les dices a estas personas? Mira, yo lo que puedo decir hoy es lo que practiqué, gracias a Dios, y creo que ese fue un propósito que, bueno, que se me dio en su momento con la voluntad de Dios, ¿no? Y fuimos a donde hay que ir. No es solo conectar con la gente desde la palabra, sino que hay que hacerlo desde las acciones. Mira, el deterioro de la calidad de vida de los sectores más humildes de la población cada día es muy crítico, es acelerado. Todo lo que podemos escuchar de sectores muy pobres. Yo hace un par de semanas atrás estuve en el hospital visitando allí a un buen amigo que le habían hecho una intervención, para lo cual tuvo que valerse, bueno, de 40.000 mañas para que lo pudieran intervenir, porque hay una lista de espera gigantísima. Y, bueno, el drama de la gente, conversé con mucha gente, bueno, la cosa esta que te piden una lista inmensa, tal, y entonces para una intervención le piden 300 más, además de los exámenes médicos. En la situación de la gente pobre, de la gente humilde, ¿cuántos de verdad tienen la disponibilidad para poder acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud pública? Pero cuando vamos a otros servicios como el agua potable, bueno, la carencia de agua. Ayer me escribía una señora de un sector acá del noreste y me decía: Henry, la pipa cuesta $7. Entonces uno tiene que decidir entre el agua o comer. Y es prohibido enfermarse para el pobre. Ahora, ¿cuántos son los pobres en Venezuela? Más del 80%. Y están a expensas de un gobierno hambreador, pero además engañoso, mentiroso, manipulador. Cuando tú ves esos actos que hace el gobierno, pareciera que aquí no está ocurriendo nada. Y estamos hablando de salud, agua. ¿Y cómo queda la alimentación del ciudadano? ¿Y qué estamos haciendo nosotros los políticos? O sea, por eso yo hablo de unidad, solución y verdad. Porque en buena medida nosotros nos quedamos, muchos, tú decías Caracas. Sí, es verdad. Hay muchas cúpulas caraqueñas que desconocen la realidad, no solo de la región, del barrio. Hay muchos políticos de Twitter, de Instagram, de videos muy buenos y tal, pero son incapaces de meterse de verdad a convivir en la realidad con el pobre y aportar soluciones. Y además de aportar soluciones, oye, ¿qué puedes hacer en lo macro, más allá de la dispersión en la pelea? Oye, ¿cómo podemos de verdad entendernos para que entre todos aquí arriba podamos hacer lo que quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Cambiar al gobierno. ¿Qué quiere la gente? Cambiar al presidente. Ahora, nosotros queremos cambiar el gobierno y queremos cambiar al presidente, ahora no queremos guerra. Queremos hacerlo en condiciones que permitan a posteriori garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, porque si no, bueno, nos hundimos más, pues. Pero fíjate, aquí Henry, hay que restablecer. Permíteme un detalle. Hace unos días, en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, una señora me mandó a decir: yo no quiero que Maduro se vaya, porque me quitan la pensión y me quitan los bonos, porque yo antes no tenía ni pensión ni bonos. Ella es beneficiaria de la misión esta que se llama Amor Mayor. Yo quiero
esa preocupación de esta señora es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Cómo atender esto? Porque hay una ola en Latinoamérica que, bueno, ahorita está muy fuerte en Argentina con este señor Milei, que es quitarle todos los beneficios a la gente, que es apartar, dejarle todo al mercado y que la gente sobreviva como pueda, incluso quitar educación pública, quitar los seguros sociales. Yo quiero saber qué le dices tú a esa señora que te envió ese mensaje a ti y a mí desde la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo. Es que debe ser al contrario. Hay que profundizar en la política social que atienda a los sectores más deprimidos de la población. Es allí donde están los grandes niveles de desigualdad. Ahora, lo que sí hay que hacer en este país es despolitizar eso. O sea, que no prive el chantaje, la presión. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El populismo, el clientelismo, la franelita roja con la gorra roja, la amenaza. Que haya verdadera libertad de conciencia. Nosotros incluso lo planteamos en aquella oportunidad y habrá que legislar sobre eso. De allí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Si queremos generar confianza en la gente, oye, vale, aportemos soluciones. Que no haya, en este caso, un condicionamiento para una persona humilde de un barrio, para un campesino en el campo, para poder acceder a atención crediticia, asistencia técnica, los fertilizantes, los insecticidas, hablo del campesino. Oye, sin que medie para eso la cuestión del consejo comunal y la trampa aquella de la planilla y el carné no sé qué cosa, o que tú quieras de verdad, ¿vale?, mejorar tu condición de vida, como era antes. Pues un obrero, bueno, ganaba su salario, cobraba semanal, pero eso le alcanzaba para que el obrero fuera a una bodega y antes de llegar a su casa, bueno, se podía tomar 3 cervezas por allá en un patio bola y después llegaba a su casa, pero llegaba con su bolsa de comida y alcanzaba. Y te digo esto con propiedad porque, oye, vale, yo soy de Nirgua y mi tío era obrero y mi papá campesino, parcelero. Entonces eso era la realidad en un momento donde más allá de tener una concepción distinta de la política, porque había diferencias, es verdad, y bueno, aquel era de esto, este era copellano, pero no eran enemigos, ni había un gobierno indolente, confiscador de la voluntad de la gente para chantajearla como este gobierno. Entonces la gente también, oye, yo sé que media esa presión y ese ataque, que juega con la dignidad de la gente, pero la gente también tiene que tomar conciencia. Yo iba, por ejemplo, el 21, yo entraba a los centros electorales y eso estaba lleno de gente. Siempre paso, salgo a las 5 de la mañana y de repente la gente cuando me veía, bueno, se reía conmigo y de repente yo veía que cambiaban rapidito. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí, ellos se sienten que alguien los tiene precisado en la cola. Claro. Eso tiene que acabar. Ahora, eso también nos ha hecho mucho daño, porque hay gente que quiere ser libre en su país, y cuando hablo de libertad, no es que tú salgas y entres de tu casa, no, libertad de conciencia. Libertad para hacer lo que tú quieres hacer, para comer lo que quieres comer. La gente no puede estar sujeta a comer los frijoles y el arroz chimbo ese que le da el gobierno en una caja, y la pensioncita por allá de 3, 4 dólares y tal, y los mantiene ahí chantajeados con eso. O sea, hay que tomar conciencia también. Y nosotros de este lado tenemos que hacer propuestas emergentes, verdaderamente que atiendan a esos sectores y que la gente sienta que el cambio en el nombre de Dios tiene que ser para bien, para mejorar su condición familiar, para que retornen nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos que están en el exterior y vengan aquí en condiciones, bueno, de buscar una vida de verdad próspera, Henry, en el sentido de que haya oportunidades y no lo que ha ocurrido en los últimos años en el país. Y eso tiene que ver con un ejercicio malsano de la política a través, uno, de la confrontación, otro, del control social, del chantaje y, por supuesto, de esta manipulación permanente a través de sus medios de comunicación social. Henry, una pregunta final en 2 partes. La primera, el periodista Eugenio Martínez acaba de decir los riesgos que todavía tiene la primaria. Eso es un problema para lo cual la oposición debería tener un plan B. 2, es altamente probable que ante los bajos números que tiene Maduro haya una elección conjunta para colocar al ejército de gobernadores y alcaldes que tiene el PSV a empujarle votos para ellos y votos para Maduro. ¿Dónde te ves en ese momento?
¿Cuál sería el plan B? Mira, ¿Y dónde te ves no, en ese momento? Por eso digo, ojalá y nosotros podamos, en el marco de nuestras propias diferencias, estamos a tiempo de lograr acuerdos. Y los acuerdos es tomando en consideración los diversos escenarios a los cuales estamos sometidos y pueden suceder. Recordemos, el gobierno, quieran o no, controla todas las instituciones del Estado, quieran hacerlo ver distinto a la gente en el país. Entonces aquí pudiera sobrevenir una decisión, como decía Martínez, del TCJ u otra razón que ponga el gobierno a través de sus interlocutores institucionales que dependen de él, dependen de su partido, bueno, y terminen acabando con las primarias. Allí es donde tiene que haber una reacción nuestra y ese tiene que ser producto de un acuerdo previo. El acuerdo previo es ese. Cuando yo hablo de un acuerdo, un preacuerdo escalonado, es tomando en consideración los diversos escenarios y cuáles son las acciones a través de las cuales nosotros podemos entonces salir adelante para que no nos veamos en una situación de minusvalía frente al gobierno. Después está un poco lo que tú expresabas. Uno, lo de las elecciones generales, eso es otra variable que está allí. Yo siempre digo que nosotros, la oposición, tenemos un tablero, el gobierno tiene el de ellos, pero el gobierno tiene parte del tablero de la oposición y sabe qué le conviene y qué no le conviene y maneja esto precisamente por ese control institucional que tiene en el país. Ahora, si se produjera una elección general, lo lógico es que nosotros saquemos nuestros mejores perfiles, o sea, que nosotros saquemos nuestros mejores referentes de liderazgo y que no medie aquí, oye, la mezquindad, que no vuelva a mediar aquí, porque es que ahí es donde digo yo que no aprendemos de los errores que dejamos atrás y mientras nosotros no aprendemos esos errores, la gente se nos muere de hambre y la gente se muere de mengua y siguen los cortes de luz como sucede allá en Maracaibo, en el Zulia, y sigue decayendo el sistema o el aparato productivo nacional. Entonces, mientras eso, nosotros estamos entretenidos en cuestiones subalternas. No, tenemos que ver, tener una visión muy amplia del país. Y cuando digo amplia, también lo digo en el sentido de lo político. Cuando hablo amplio es que los liderazgos no están exclusivamente en los partidos. O sea, en los partidos hay liderazgos y referentes políticos importantes. Y más allá de los partidos también. ¿Cuál es el problema en ponernos de acuerdo? Si en fin de cuentas el propósito es el mismo. El propósito nuestro es, sí, alcanzar el poder en el país. Y eso implica sacar al presidente de la República con votos. Es allí donde nosotros podemos tener diferencias con otros. Nosotros creemos en la ruta electoral, pero de manera pacífica, democrática y constitucional. Ese ha sido nuestro discurso a lo largo de todos estos años. Y es allí un elemento importante para gozar en la coherencia necesaria que nos indica el momento crítico que vive Venezuela. Henry, para nosotros es un verdadero placer haberte tenido hoy. Espero que el pueblo de Lara en mi opinión, que el pueblo de Lara te acompañe, porque creo que ha sido, yo te seguí de alcalde y luego te seguí de gobernador, y hacía años que no tenían un buen alcalde y un buen gobernador, alcalde en Barquisimeto y gobernador en el estado. Un abrazo, gracias por habernos acompañado el día de hoy, Henry. En el nombre de Dios, Juan Carlos, un abrazo y muchas gracias a ti, a tu equipo, y un abrazo, saludos a todo el pueblo del Zulia. Un abrazo, muchas gracias. Igual, bendiciones para los larenses. Evelyn, ¿cómo cierras el segmento? Con esta noticia que tenemos en Foco Informativo.